Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Saludos y bendiciones a todas las personas que nos están sintonizando, que están conectadas ahí. Dios tiene para cada uno de nosotros siempre, y hoy sé que va a ser una bendición esta palabra, y te invitamos a que te quedes, a que no le cambies de estación. Y los que están en Facebook, los que están en YouTube, no le cambien, no se salgan de la transmisión. Va a ser una gran bendición esta bonita tarde. Hoy traemos un tema que dice: acércate, sé valiente, porque nosotros muchas veces por esa falta por dejarnos vencer por el miedo, por la pena, por la vergüenza, no nos acercamos a nuestro Dios. A veces también por las dificultades que pasamos, por las dificultades que nos pone otra persona, el ser humano. Pero pues Dios en su palabra nos dice que nosotros podemos acercarnos a Él, y Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si Él nos da entrada al Padre, nosotros tenemos la certeza de poder venir a Él. Así que esta palabra va a ser de mucha bendición para tu vida, y te invitamos a que nos ayudes a compartir para llegar a muchas otras personas, para que esta palabra también bendiga a todas esas personas que están por ahí necesitadas de escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Y yo sé que esta tarde va a ser de mucha bendición, y los invitamos a que nos ayuden a compartir. Y pues en esta tarde les da la bienvenida a su hermano, su amigo Eric Santos Hernández, como ya lo han escuchado, a este su programa Una Palabra para tu Vida, que se transmite por Facebook, se transmite por YouTube en Agarra la Onda Derribando Gigantes, pero también estamos transmitiendo en la página oficial de Una Palabra para tu Vida en Facebook. Y pues vamos a entrar en el tema de hoy, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Como lo vemos, el título es: acércate, sé valiente. Muchas veces nosotros, por las dificultades que pasamos, no nos queremos acercar a nuestro Dios, no nos queremos acercar al Señor Jesús, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos con confianza, con valentía, que a pesar de las dificultades que podamos tener, nosotros no veamos eso, sino que veamos a quién nosotros estamos clamando, a quién nosotros nos estamos acercando. Y Él quiere que nosotros, por medio de su palabra, le conozcamos, porque cuando nosotros no conocemos a quien le vamos a clamar o a quien nos vamos a arrimar para que ellos nos ayuden, pues no vamos a tener la confianza, la seguridad de que verdaderamente nos ayuden. Pero cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios por medio de ir a la congregación, por medio de escuchar alabanzas, por medio de leer la palabra de nuestro Dios, por medio de ver estos programas, entonces en nosotros se crece la confianza de saber que Dios, el Todopoderoso, está ahí para que nosotros vengamos a Él, no solamente cuando tengamos una necesidad, sino en todo tiempo. Por eso es que nos debemos de acercar a nuestro Dios valientemente, aunque nosotros tengamos alguna dificultad, aunque nosotros digamos: no, pero es que yo soy muy pecador, yo no me puedo acercar a Dios. Y pues en este mundo, ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha cometido pecado? Y es tan grande la misericordia de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios, que al saber que nosotros no nos podemos acercar por nosotros mismos, por méritos propios, a Dios, a su misericordia, a su favor, Él envió a su Hijo para que nosotros, por medio de Él, nosotros tengamos entrada a Él. Entonces, cuando conocemos a nuestro Dios, tenemos la confianza de acercarnos a nuestro Dios. Cuando conocemos su palabra, tenemos la confianza de saber qué es lo que Dios hace con nosotros, cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios quiere que nosotros andemos, seamos, y por eso en nosotros se crece esa confianza. Hace algunos, bueno, no algunos, sino que el viernes pasado abríamos con el versículo que dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es fe, confianza en nuestro Dios, certeza. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Entonces,
Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios por medio de la palabra de nuestro Dios, no necesitamos verlo, necesitamos creer y saber que Él es todopoderoso y que Él nos ayuda, que Él obra en nuestra vida. Pero tenemos que nosotros por medio de la palabra conocer a nuestro Dios. Y conociendo a nuestro Dios vemos que hay cosas que a Dios no le agradan, o muchas veces que en la tradición o en la cultura se nos enseña de que tú te puedes acercar a Dios de cualquier manera que tú quieras, y no es así. La palabra de nuestro Dios nos habla que solamente hay un camino para entrar al Padre, y ese es Jesucristo. Solamente hay una forma de llegar al Padre, de acercarnos a Él, que es por medio del Señor Jesús. Entonces, nosotros solamente tenemos entrada al Padre por medio del Señor Jesucristo. Dios bendiga grandemente a mi amigo y hermano Julio César Ruiz Aguilar, que ahí me aparece conectado. Que Dios lo bendiga grandemente. Y pues en esta tarde vamos a empezar con un versículo que está en Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra de nuestro Dios aquí es algo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, que les enseñaba por qué que desde que Juan vino, el reino de los cielos se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya estaba. Juan el Bautista, cuando él dice, detrás de mí viene uno mayor que yo, más poderoso que yo, y Él los bautizará con fuego, con espíritu y con fuego, que es el Señor Jesús. Y Él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por medio del Señor Jesús, tenemos entrada al Padre, y eso lo anunciaba Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es? El Señor Jesús, que estaba en la tierra, que ya había venido, ya había nacido, ya había crecido, ya estaba aquí y ya estaba a punto de empezar su ministerio evangelístico en la tierra para que nosotros le conociéramos, para que nosotros escucháramos las enseñanzas que Él tenía. Entonces el Señor Jesús le decía a sus discípulos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y no solamente hasta ahí, sino hasta estos tiempos, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué es que el reino de los cielos sufra violencia? Todas esas cosas que están pasando, todas esas dificultades, todas esas cosas que quieren hacer en contra de la voluntad de Dios, todas esas leyes que están inventando, que van en contra de la ley de Dios, todas esas tradiciones, culturas, rituales religiosos que se están haciendo que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el reino de los cielos está sufriendo violencia, y no porque lo puedan atacar, sino porque están queriendo estorbar a que nosotros, los seres humanos, nos convirtamos al Señor Jesús, le conozcamos verdaderamente a Él. Y pues el enemigo de muchas maneras ha introducido tradiciones, culturas, ideologías, que lo veíamos la semana pasada, que nos pueden estar estorbando para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos? No son personas que están atacando a los que están mal, sino que los violentos, en otras traducciones, dice que los valientes lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos o valientes? Son las personas que deciden dejar el mundo, son las personas que deciden caminar hacia el Señor Jesús sin importar las dificultades que estén pasando, sin importar todas esas tradiciones, culturas que se nos han enseñado en el pasado, que nos pueden estar estorbando para venir al Señor Jesús. Y cuando conocemos al Señor Jesús, cuando conocemos su palabra y vemos que todas esas cosas están mal, entonces estamos siendo violentos y valientes al quererlas dejar y venir al Señor Jesús, al querer sobrepasar todos esos límites, todos esos obstáculos que muchas veces se nos puso por lo que se nos enseñó, o todos esos obstáculos que se está poniendo en todo este tiempo. Por ejemplo, hay partes en Europa y en Asia donde se prohíbe completamente el evangelio. En África lo estamos viendo, cuántas personas están siendo pues asesinadas por causa del evangelio. Cuántas personas que están reunidas en un lugar rindiéndole culto, alabanza, adoración a Dios, a Jesucristo,
Y todas las demás religiones lo que hacen es asesinarlos ahí donde están. Y todas esas cosas son las violencias que muchas veces está queriendo el enemigo inducir al hombre que haga para que otras personas no crean en el Evangelio, no crean en el Señor Jesús. Pero dice, pero los violentos, los valientes lo arrebatan. Por eso es que nosotros nos debemos de acercar a Dios con valentía, porque hay muchas dificultades. Cuando hay a veces que se predica el evangelio de la prosperidad o el evangelio que te dice que cuando vengas al Señor Jesús, cuando te rindas a Cristo, todos tus problemas se van a terminar. Ya no vas a tener dificultades, no vas a tener enfermedades, vas a ser prosperado en gran manera, vas a tener mucho dinero. Y eso no es el evangelio del Señor Jesús. Él dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que Él venció, que Él no necesitó super riquezas, que Él no necesitó de ejércitos para vencer al mundo, Él necesitó, Él lo que hizo, lo que nos enseñó es tener fe, fe en Dios, rendición a Dios, a la voluntad de Dios, y por medio de eso nosotros podemos vencer. Por eso Él dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, o sea, aprende de mí. Así lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y manso y humilde quiere decir que en estar rendido por completo a la voluntad del Padre. Y haciendo la voluntad del Padre pudo vencer, y así también nosotros podemos vencer. ¿Cometeremos errores? Claro que sí, porque nosotros somos imperfectos. Él es perfecto. Él caminó en perfección aquí en la tierra y sigue siendo perfecto, pero nosotros somos imperfectos. Pero cuando nosotros nos rendimos por completo a Él, aunque nosotros cometamos errores, porque a veces nosotros lo vamos a cometer, sabemos de que Él nos perdona y de que en Él tenemos perdón de nuestros pecados, Él nos lava de nuestra maldad, Él nos sigue perfeccionando, porque esa es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. La palabra lo dice, la buena obra que Él empezó la va perfeccionando hasta el día de su regreso, hasta el día que Él venga por su iglesia. Entonces, todos los días nosotros estamos siendo perfeccionados, pero tenemos que ser violentos y valientes para poder arrebatar lo que el mundo nos quiere quitar. No para que nosotros arrebatemos las cosas del cielo, sino para que nosotros arrebatemos lo que el mundo nos quiere quitar. Porque al cielo no lo podemos arrebatar las cosas, no, porque se ha dicho que muchas veces que nosotros si oramos y ayunamos, casi estamos diciendo que podemos obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, y no es así. Dice la palabra que nosotros no nos acostumbremos a este siglo, y no quiere decir nada más a lo que el mundo está enseñando, sino que muchas veces a las doctrinas que no son conforme a la voluntad de Dios, que están siendo conforme a lo que el mundo está enseñando. Entonces, si nosotros nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento, buscando la palabra de Dios, buscando conocer a Dios, buscando esa sabiduría que Dios nos ha dejado en la Biblia, entonces nuestra mente está siendo renovada y entonces nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es la que Él quiere, que es lo que nosotros hagamos. Entonces, tenemos que ser valientes. El reino de los cielos sufre violencia, estorbo para que nosotros no creamos en el Señor Jesús, pero nosotros podemos ser valientes. Claro, la lucha no es de nosotros, pero la valentía es creer en Él, porque eso es valentía. No, valentía no es que tú vayas con tus fuerzas, sino que tú creas en el que te da las fuerzas, que es en el Señor Jesús, porque Él lo dijo. En este mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo ustedes, sino que yo. En Él podemos nosotros vencer, pero es Él el quien vence. Él es el que nos da victoria. La palabra de nuestro Dios y el apóstol Pablo lo dice, que en Él somos más que victoriosos. En Él tenemos victoria. No en nosotros, no en nuestra propia fuerza, sino en Él. Entonces, de esa manera, nosotros somos violentos, somos valientes, no agrediendo a la gente, porque muchas veces se ha malinterpretado de que el violento es el que se sabe la Biblia, el que agrede a los demás, que le dice, no, es que tú te vas a perder, es que tú estás condenado. No, el violento es el que es como el Señor Jesús, manso y humilde de corazón, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu hermano peca contra ti 70 veces, tú le perdonas 70 veces 7. Todas esas cosas Dios quiere que nosotros las hagamos y que con mansedumbre y humildad de corazón las hagamos. No que seamos de esa clase de violentos que habla de violencia, no, sino de valentía, de ser como el Señor Jesús nos enseña que nosotros seamos. Y donde nosotros vamos a ver en esta tarde es en una historia que está mismo en Mateo, en el capítulo 20, del versículo 29 en adelante, donde se nos habla de una historia de dos personajes que tuvieron la necesidad, tenían una necesidad y valientemente se acercaron al Señor Jesús sin importar las dificultades que ellos estaban pasando, que es lo que nosotros vemos en este momento. Vamos a ir reflexionando y es una pequeña historia, pero aprendemos muchísimo de ella si nosotros nos ponemos a reflexionar en cada uno de estos versículos. No son muchos, son apenas 5 versículos, pero en esta historia se ve un gran aprendizaje. Así que no te desconectes, no le cambies de canal, que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y vamos a empezar en el versículo 29 del capítulo 20 de Mateo, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer la historia y en un momento regresamos a reflexionar cada versículo. Dice, al salir de Jericó le seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esta palabra es una palabra de mucha bendición que al menos a mí al momento de estarla reflexionando, de estarla estudiando, quizás al principio vemos la historia y pues decimos es un gran milagro lo que hizo el Señor Jesús. Y claro, es un gran milagro. Pero al reflexionar versículo por versículo aprendemos muchas cosas que el Señor Jesús dejó plasmado. Todo lo que el Señor Jesús hizo fue con un propósito. Si fue a algún lugar, si salió de algún lugar, se dice que pasó por este lugar o salió de este, no es casualidad. La Biblia no es un libro de casualidades, es un libro de propósitos, de la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesús hizo la voluntad de nuestro Dios. Vemos en este primer versículo que dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Este pasaje nos habla antes de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, de cuando la gente ponía delante de él los mantos, las palmeras, y le decían, Hosana, Hosana, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando le recibieron, que dice la palabra, con la entrada triunfante del Señor Jesús a Jerusalén. ¿Y qué quiere decir este versículo? Dice, al salir ellos de Jericó. Cuando nosotros estudiamos esto, Jericó es la primera ciudad que los israelitas cruzaron antes de llegar a la tierra prometida. Y el Señor Jesús aquí está saliendo de Jericó a cumplir la voluntad de nuestro Dios en Jerusalén. Esto no es casualidad. Y dice la palabra de nuestro Dios, le seguía una gran multitud, una gran multitud. Dentro de toda esa multitud siempre hay personas que le han creído, siempre hay personas que le buscaban por curiosidad, siempre había personas que le buscaban solamente por los beneficios, había personas que le buscaban solamente por el pan que él multiplicaba, había personas solamente que le buscaban por sanidad, habían personas que incluso le buscaban tentándole para hacerle caer, para ver si encontraban algo para acusarlo. Entonces había una gran multitud y dentro de esa multitud habían diferentes tipos de personas, así como en este tiempo. Como el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algunos me dirán en tu nombre, Señor,
hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Pero dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, y aquí no todo el que le seguía reflejaba al Señor Jesús, no todo el que le seguía creía que era el Mesías, no todo el que le seguía era alguien que era conforme al corazón de Dios. Entonces, aquí vemos que la palabra de nuestro Dios nos enseña muchas cosas. Entonces les digo, podemos nosotros reflexionar en cada uno de los versículos cuando nosotros nos detenemos a leer cada versículo con detenimiento. Dice la palabra de nuestro Dios en el siguiente versículo. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos algo que refleja a toda la humanidad. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Estos dos ciegos nos representan a toda la humanidad, porque toda la humanidad, aunque estamos en este mundo, aunque estaban esos dos ciegos en el camino por donde el Señor Jesús iba pasando, no estaban dentro del camino, estaban a un lado del camino, junto al camino, no estaban en el camino. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia, vemos que los dos ciegos somos todos nosotros. Porque todos nosotros estamos juntos en el camino cuando nosotros venimos al Señor Jesús. Pero cuando nosotros no hemos recibido al Señor Jesús, no nos hemos rendido a Él, estamos junto al camino. Podemos estar escuchando del Señor Jesús. Podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar yendo al templo, a los cultos, a las campañas. Pero si nosotros no hemos recibido al Señor Jesús, estamos sentados junto al camino. No estamos dentro del camino que es el Señor Jesús. Y estos dos ciegos representan personas que eran marginadas. ¿Por qué estaban junto al camino? Porque en ese tiempo los enfermos, los ciegos, los mancos, los cojos, los paralíticos, eran personas totalmente rechazadas. Personas que se consideraban malditas, porque estaban enfermas por algún pecado que habían cometido, estaban enfermas por alguna maldición que estaban haciendo. Y ciertamente muchas de las enfermedades son consecuencias de nuestros pecados, son consecuencias de maldiciones, pero no por eso quiere decir que nosotros vamos a rechazar y vamos a echar fuera a la gente. Estos dos mendigos estaban ahí, ¿por qué? Porque era la única manera que les daban la oportunidad de ser sustentados, pidiendo migajas, mendigando, pidiendo limosna. Por eso estaban junto al camino. Era el lugar que se les daba para que pudieran sustentarse. A ellos no se les daba la oportunidad de que se les dijese, sabes hacer cosas de barro o sabes trabajar algo, aunque estés ciego puedes hacerlo. No se les daba la oportunidad, no se les daba la oportunidad de eso. Cuando así nosotros estamos, que quizás en el mundo tenemos trabajo, quizás en el mundo tenemos salud, tenemos todas las cosas, pero como no no se nos da la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos ahorita, que le conozcamos y nos rindamos por completo a Él. Dice la palabra que cuando oyeron que Jesús pasaba, ellos oyeron del Señor Jesús. No solamente en ese momento, porque dice la palabra, oyeron que el Señor Jesús pasaba. Eso quiere decir que ya habían oído anteriormente. ¿Cuántos de nosotros ahorita no es la primera vez que estamos escuchando del Señor Jesús? No es la primera vez que se nos habla del Evangelio. No es la primera vez que se nos habla del arrepentimiento, de la conversión al Señor Jesús, de dejar las tradiciones, de dejar la religiosidad, de dejar los rituales, de dejar todas esas cosas que a Dios le desagradan. Hoy es una nueva oportunidad de que si nosotros escuchamos, vamos a ver la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra, cuando oyeron que el Señor Jesús pasaba. Cuando oyeron que el Señor Jesús pasaba. ¿Qué les recuerda eso? Lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Y que el viernes pasado lo veíamos. La fe viene por el oír. ¿Qué oyeron ellos? Que el Señor Jesús pasaba. El que hacía milagros. El que había sanado a los ciegos anteriormente en el capítulo, creo, 9.
que también lo siguieron algunos ciegos y pues el Señor Jesús puso sus manos, el que había sanado al ciego de nacimiento, que le untó lodo en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el Siloé, al que había levantado al paralítico de Betesda, al que había resucitado a Lázaro. Ellos todas esas cosas habían escuchado. ¿Por qué? Porque estaban junto al camino, donde mucha gente pasaba, que aunque a ellos no los ayudaba, esa gente hablaba de lo que ellos habían visto o de los rumores de que el Señor Jesús, de que el Mesías ya había venido. Ellos creyeron eso. No lo vieron, como se le dijo el Señor Jesús a Tomás, Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto. Los ciegos eran ciegos, no podían ver, pero sus oídos estaban bien puestos. Y no solamente para escuchar, sino para creer. Ellos cuando oyeron que Jesús pasaba, cuando ya habían escuchado de ese Jesús milagroso, de ese Jesús el Mesías, de ese Jesús compasivo, de ese Jesús que no le importaba que un leproso se acercara a él y le dijera, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Quiero. Pero no solamente le dijo quiero, sino que lo tocó. Cuando en ese tiempo no podías tocar a un enfermo porque te contaminabas. Pero el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, Él no se iba a contaminar con nada. Porque a eso vino. Lo veíamos al principio cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El pecado, las enfermedades, no lo podían contaminar. Pero Él sí vencer todas esas cosas. Entonces los ciegos que habían escuchado todas esas historias, estaban escuchando que el Señor Jesús pasaba. Y ellos, al ya haber tenido ese conocimiento y al creer que el Señor Jesús era el Mesías, el que podía tener compasión de ellos, misericordia, y a pesar de que quizás, no sé, a lo mejor cometieron algún pecado y por eso que quedaron ciegos, porque el Señor Jesús no decía, ¿qué pecado cometiste? Sino Él te decía, tus pecados te son perdonados. Él no te decía, ¿qué has hecho? Para ver si te puedo sanar. No. Él decía, tus pecados te son perdonados. Y por tu fe, tú has sido sano, has sido salvo. Y eso lo habían escuchado los ciegos. No lo habían visto, pero lo habían escuchado. Y en ellos se produjo una fe que Dios quiere que se produzca en nosotros hoy. Que se produzca en nosotros para que veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Clamaron. No dice, murmuraron entre ellos a ver si era el Señor Jesús. Dice, clamaron. ¿A quién le clamaron? Al Señor Jesús, porque dice, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos clamando al Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos estamos acercando a Él? Lo estamos reconociendo como quien es Él, el Señor. El apóstol Pablo dijo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria del Padre, para gloria de Dios. Y los cieguitos, bueno, a lo mejor ya eran personas grandes, pero ellos sin ver, se produjo en ellos fe para clamar al Señor Jesús, sin importar en dónde estaban, porque ellos no estaban en el camino, ellos no eran parte de la multitud que estaba siguiendo al Señor Jesús. Ellos eran personas que estaban mendigando en un lugar donde se ponían a la gente rechazada, pero ellos desde ahí clamaron. Ellos desde ahí clamaron, le dijeron, Señor, Hijo de David. ¿Qué quiere decir eso? Le dijeron, Señor, lo reconocieron con humildad, que Él era el Señor. Hijo de David, que era Él el Mesías, porque ese nombre, sobrenombre, Hijo de David, era que ellos creían la promesa que Dios le hizo a David anteriormente, que de su descendencia levantaría un rey, que su reino no sería destruido, sino que sería eterno. Y ellos creían que Él era el Señor. Por eso les digo, ¿cuántos de nosotros estamos reconociendo al Señor? Y algo muy importante, ellos sabían
¿A quién le estaban clamando? Porque habían escuchado. ¿Por qué le dijeron hijo de David? Porque ellos tenían conocimiento de las promesas de Dios a Israel, de las promesas de Dios a Abraham, de las promesas de Dios a David. De todas esas promesas tenían conocimiento. Entonces, de esa manera es que nosotros, no quiere decir que ahorita, si tú no conoces todas esas promesas de Dios, no quiere decir que Dios no va a obrar en tu vida. No, es que si tú decides creer en lo que estás escuchando, en que Él es el Señor y en que si clamas a Él encontrarás misericordia, eso produce en ti una fe que a Dios le agrada. Y así ves la gloria de Dios en tu vida. Dice, le clamaron, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos no pidieron un favor de dinero, porque ellos estaban en el camino, mendigando, esperando a que alguien se compadeciera de ellos. Les tuviera lástima, porque compasión y lástima no es lo mismo. Lástima es que te den lo que te sobra, o te den algo que solamente te pase, pero no. Dice, ellos le pidieron, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es misericordia? Es que nosotros no recibamos lo que merecemos. Repito, no sé por qué ellos hayan quedado ciegos. A lo mejor por algún pecado, o no sé, algo. Pero ellos pidieron misericordia. ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en problemas, o en dificultades, o en enfermedades, por nuestros errores, por los pecados que cometimos? Y a veces por eso decimos, no es que yo no merezco que Dios obre en mi sanidad. Es que yo no merezco porque esto me pasó por mis pecados. Pues aquí los ciegos le estaban clamando misericordia a Dios, que sí podían tener esa consecuencia por lo que habían cometido, pero reconocían que el Dios Todopoderoso era el que estaba ahí, el Mesías, el Hijo de Dios, el que dice la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Ellos no reclamaban ni decían, Señor, yo declaro que tú me vas a sanar. No, ellos pedían misericordia, suplicaron, clamaron misericordia. ¿Por qué? Porque sabían que Él es misericordioso y que Él podía ayudarlos. Entonces, aquí vemos cómo nosotros debemos de clamar a Dios con fe, aunque no veamos, pero creamos en lo que estamos escuchando. Porque, ¿qué estamos escuchando? Que Dios sana. ¿Y quién es el que te está predicando en este momento? Pues alguien que aún no ha sido sanado por completo. Pero si tú decides creer en su palabra, verás la gloria de Dios en su vida. Y vas a estar dentro del camino. Dice la palabra de nuestro Dios en el siguiente versículo. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice, y la gente les reprendió para que callase. Había una multitud que seguía al Señor Jesús, que había escuchado, misericordia quiero y no sacrificio, que habían escuchado, ama a tu enemigo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que habían escuchado la regla de oro, haz con tu prójimo como quieres que sean contigo. Habían escuchado que el Señor Jesús les había dicho, aprended de mí que soy manso humilde de corazón. Habían escuchado, perdona a tu prójimo para que tu Padre te perdone tus pecados. Habían escuchado muchas de esas enseñanzas, porque ¿en qué capítulo estamos? En el 20. Unos poquitos capítulos antes de la crucifixión del Señor Jesús. Entonces, durante 19 capítulos vemos muchas enseñanzas que muchas personas de esa multitud habían escuchado. Entonces, el conocimiento no te da el que reflejes a Dios, sino el que creas en el Señor Jesús, el que creas en Él y que dejes que Él te transforme. No es el conocimiento, es que creas en Él. Por eso dice, y la gente les reprendió. Dentro de esa gente no sabemos si eran de los 12 discípulos o de todas las demás gentes. No lo sabemos, pero dice que la gente les reprendió. Y no dice, los discípulos salieron a defender a los ciegos. No, no lo dice. A lo mejor eran los discípulos.
Porque hay gente que a pesar de que estemos en las congregaciones, muchas veces no estamos reflejando al Señor Jesús. No estamos siendo como Él es. Y estamos estorbándole a la gente que sí le quiere creer al Señor Jesús. Por eso nosotros debemos, como lo vemos en el título del tema de hoy, acércate, sé valiente. Va a haber mucha oposición, incluso de personas que estén en un templo, que estén en la congregación. Pero Dios quiere que nosotros no veamos a esa gente, sino que veamos al Señor Jesús como los ciegos lo hicieron. Dice, y la gente les reprendió para que callasen. Porque así el mundo y la gente va a querer callarte, te va a despreciar. A veces esto nos refleja a lo que les decía al principio, que los ciegos, las personas enfermas eran despreciadas. Estaban junto al camino y la gente que supuestamente estaba bien, creían que no eran merecedores de buscar al Señor, a Dios, de creerle a Dios, que no eran merecedores, que porque estaban así, porque habían cometido algo y que estaban pagando lo que habían hecho. Sí, tenemos consecuencias de nuestros errores, pero dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que era lo que los ciegos sabían, porque habían escuchado, repito, las sanidades de los leprosos, las sanidades de los paralíticos, las sanidades de los ciegos, la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que habían escuchado la liberación de la hija de la mujer sirofenicia, que habían escuchado la sanidad del siervo del centurión, que era romano. Entonces el Señor Jesús no es alguien que va a obrar en ti por lo que hayas hecho, sino porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso. Y a eso apelaron los ciegos en este momento. A pesar de que ellos tenían esa oposición de la gente, dice la palabra, pero ellos clamaban más. Y eso es algo que al menos a mí al estar estudiando esto, me ha redarguido y me ha enseñado mucho. Porque a veces he dejado que mis situaciones me quiten la oración, me estorben. Y al ver esto yo digo, ellos tenían esa dificultad. Ellos estaban a la intemperie, yo no lo estoy. Yo tengo gente que me ayude, ellos no, ellos estaban mendigando, ellos estaban olvidados. Pero ellos no vieron su dificultad, no vieron lo que les quería estorbar, sino que ellos creyeron a quien ya ellos estaban ahí, tenían ahí, que nosotros tenemos aquí, que es al Señor Jesús, a su Espíritu Santo. Pero ellos clamaron más. Nuestras dificultades no deben estorbarnos, sino que debemos usarlas como impulso para clamar más. Cualquier obstáculo que veamos, no dejemos que nos estorbe, sino usémoslo como ese impulso para clamar más. Dice que clamaron más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Volvieron a hacer lo que hicieron en su primer clamor. Reconocerlo a Él como el Mesías, como la promesa de Dios para salvación de cada uno de ellos, como el único que podía tener misericordia de ellos, como el que perdonaba sus pecados, como el que los lavaba, como el que los limpiaba, como el que dice el Salmo, que los sacaba del pozo de la desesperación, el que ponía sus pies sobre peña, el que podía abrir sus ojos, porque la Biblia dice que el Señor Jesús, el Señor Jesús lo dijo en la sinagoga en Nazaret, en Galilea, cuando Él dijo que Él era el enviado, el ungido del Señor para sanar a los enfermos, para hacer que los ciegos vieran, para hacer que los sordos oyeran. Esas promesas las conocían y creyeron y clamaron, lo reconocieron a Él y volvieron a pedir misericordia.
Los religiosos, los saduceos, los fariseos, creían que ellos eran merecedores del favor de Dios por todas las rituales religiosos que hacían, por todo lo que hacían ver, porque andaban vestidos de túnicas, porque diezmaban hasta la menta, como les dijo el Señor Jesús. Pero el mismo Señor Jesús les dijo, ustedes se han olvidado de la misericordia, de la justicia y de la verdad, y de ser fieles. Eran fieles a ellos mismos, y ellos se creían que eran merecedores. Estos ciegos no. Estos ciegos reconocían su inmundicia y clamaron misericordia. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Clamar misericordia a Él. Que claro, Él vino para que nosotros tengamos salvación y seamos libres de todo pecado. Pero no le clamemos a Dios creyendo que tenemos derecho, sino clamemos a Dios sabiendo que Él es misericordioso y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Cuando Pablo dice, le he clamado a Dios 3 veces para que me quite este aguijón. Que yo también lo he hecho, pero pues dice la palabra que Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de clamar a Dios por nuestra sanidad, no, sino que nosotros aceptemos que Dios en su santa voluntad, en su soberana voluntad, sabe lo que es bueno para nosotros y que Él quiere mostrar su gloria en nuestra vida, aún en nuestra debilidad. Los ciegos clamaron misericordia. No la merecían, pero ellos sabían que el Señor Jesús era misericordioso. Y el siguiente versículo dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Aquí vemos lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 4, creo, donde llamó a Leví y le dijo, aprended lo que dice, id y tener misericordia, porque yo quiero misericordia y no sacrificio. El Señor Jesús iba saliendo de Jericó. ¿A dónde iba? A Jerusalén, a cumplir la voluntad de Dios, sacrificándose Él mismo, ¿verdad? Él iba en el camino. Pero clamaron 2 ciegos, 2 personas necesitadas. Y dice, y Él se detuvo. ¿A qué? A tener misericordia. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, es que yo no tengo la oportunidad de ayudar a este, no, es que yo tengo cosas que hacer, no, es que ponemos pretextos? El Señor Jesús, ¿a dónde iba? A sacrificarse a sí mismo, ¿verdad? Por nosotros. Pero en su pensamiento, aún en ese camino, estaba el ayudar a las personas que estaban necesitadas. Nosotros también aprendamos eso. Aprendamos de la bondad de Dios. ¿Qué hacían toda la multitud que iban con el Señor Jesús? Reprendieron a los ciegos. No reflejaban el corazón del Señor Jesús. Ellos creían que los ciegos les estaban estorbando para que ellos obtuvieran lo que buscaban del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, aún sabiendo a dónde iba, se detuvo. Se detuvo a atender el clamor de 2 personas que con fe clamaron a Él. El Señor Jesús ya no está en una cruz. Dice la palabra que el Señor Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si Él atendió a estos 2 ciegos, aún Él yendo en su camino a la cruz, ¿ustedes creen que no nos va a atender a nosotros Él estando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros? Clamemos a Dios. Dice que le dijo, ¿qué queréis que os haga? Esto nos quiere decir que el Señor Jesús quiere que nosotros reflexionemos. ¿Qué queremos? ¿Queremos solamente algo pasajero? ¿O queremos la eternidad con Él? ¿Qué quieres del Señor Jesús? Reflexiona qué quieres. Estás como la multitud que no reflejaba al Señor Jesús y solo le buscaba por los beneficios, por el pan que les podía dar.
¿O quieres que Él transforme tu vida? Como los ciegos. Porque los ciegos estaban junto al camino. Estaban echados fuera. No eran contados por la sociedad. Estaban denigrados, se me fue la palabra correcta. No estaban dentro de los planes de la humanidad. Pero ellos clamaron a quien podía transformar sus vidas. De ese pozo cenagoso, de ese pozo de desesperación, a un canto de alegría, como dice la palabra. ¿Pero qué quieres? ¿Solo algo que sea pasajero, para que malgastes? ¿O quieres que Él transforme tu vida? Podemos nosotros reflexionar en eso. Dice el siguiente versículo, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ellos no le pidieron un bastón, ellos no le dijeron, Señor, danos dinero. Ellos no le dijeron, Señor, danos otra capa para que nosotros podamos seguir pidiendo. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Porque de esa manera su vida iba a ser transformada por completo. ¿Nosotros qué le estamos pidiendo al Señor Jesús? ¿Solo algo pasajero o que Él transforme nuestra vida para vida eterna? Esto es una ilustración de lo que Dios hace con el ser humano. Que cuando no le conoce, pues estamos todos ciegos. Pero cuando venimos a Él, le decimos, Señor, ábrenos los ojos para que conozcamos la verdad, para que nosotros seamos guiados, para que nosotros conozcamos tu camino, para que nosotros seamos como tú eres. Estamos pidiendo eso al Señor. Dice la palabra, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La palabra compadecido viene de una palabra griega que no me aprendí porque está larga, está rara, pero dice que la traducción de esa palabra, compasión, es compasión desde las entrañas, que se te mueve todo de dentro con desesperación para que la gente, la persona que estás viendo con necesidad, realmente sea transformada y se le quite esa necesidad. No es la compasión que muchas veces nosotros confundimos con lástima. Que por lástima te doy 10 pesos, te doy 100 pesos, te doy un plato de comida. No, la compasión de que tú veas que esa persona sea transformada verdaderamente, que salga de ese lugar. Y eso es lo que el Señor Jesús, y no solamente de esos dos, sino de nosotros. Pero a veces nosotros nos estamos pidiendo mal al Señor Jesús. Por eso tenemos que aprender. Dice, les tocó los ojos. Porque eso hace el Señor. Él toca nuestra vida. Él dijo, enviaré al Espíritu Santo y morará en ustedes. Ese es el toque que el Señor Jesús hace en nosotros. Y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Recibieron la transformación de su vida. Pero no se quedaron ahí, sino que le siguieron, porque ya no estaban junto al camino, ya no tenían el impedimento, ya estaban dentro del camino y le siguieron. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Solamente lo pasajero que podemos obtener del Señor Jesús o la transformación de nuestra vida. Pero tenemos que ser valientes. Valientes para arrebatar lo que el mundo nos quiere robar. Así que en esta tarde te invito a que oremos por la palabra de nuestro Dios. ¿Alguna petición de oración? Pues no tengo acá. Pero vamos a orar. Si tú tienes alguna necesidad, clama al Señor Jesús. Solo Él puede transformar tu vida. No solamente sanarte, sino transformar tu vida para vida eterna. Vamos a orar porque ya me pasé de la hora. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta palabra de bendición. Padre, hay muchos obstáculos que nos quieren estorbar. Hay muchas cosas que se nos han enseñado que nos quieren estorbar. Y cuando venimos a tu palabra, Señor, nos enseña a que todas esas cosas nos estorban. Y muchas veces por la costumbre, muchas veces por el qué dirán,
muchas veces por el rechazo que que la gente nos puede hacer pasar. A veces no queremos, pero Señor, hoy hemos decidido valientemente dejar todas esas cosas y creerte solamente a ti. A ti, Señor Jesús, el que puedes transformar nuestra vida, el que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el que derramó su sangre para que por medio de la fe en tu sangre nosotros seamos justificados y por medio de ti tengamos entrada al Padre. Padre, tenemos necesidades, algunas enfermedades, Señor, algunos problemas familiares, algunos problemas, Señor, económicos, algunos problemas, Señor, quizás sentimentales, emocionales, no lo sé. Pero para ti nada es imposible, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo creo que para ti nada es imposible y que tú eres poderoso para sanarnos, para transformar nuestras vidas, para prepararnos, Señor, para que nosotros andemos como tú quieres que nosotros andemos. Padre, que tu Santo Espíritu se manifieste en la vida de todas las personas que hemos escuchado esta palabra, para sanidad, para transformación, para liberación, Señor, para fortaleza de cada uno. Te lo suplico en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, porque tú has dicho que lo que pidamos en tu nombre, sin dudarlo, lo recibiremos. Y así lo creo, Señor, que tú traes sanidad, tú traes liberación, tú traes soluciones, pero traes, Señor, salvación a los corazones de las personas que han escuchado, para tu gloria y para tu honra. Y gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te suplico que bendigas a las personas que escucharon en la radio, que escucharon en el Facebook, que escucharon en el YouTube, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y gracias. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Me despido, se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández en esta bonita tarde. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, Dios tenga misericordia, Dios se agrade de la vida de cada uno y ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima emisión. Para los que están en radio, nos escuchamos hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias, Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido.